Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a visualizar un poco lo que es la progresión número 11, una de las progresiones que ya están haciendo parte de lo que es la aplicación de pensamiento matemático 3, debido a que las progresiones anteriores, eh, antes de las 7, lo que viene siendo de la 1 a la 7, se habló mucho de teoría o de los conceptos básicos de las progresiones o de las que tenían que ver con pensamiento matemático 3, sobre todo cuestiones de límite, de variación, de diferencial, cuestiones conceptuales de lo que fue en algún momento o lo que es en algún momento el cálculo diferencial. Y posteriormente, en algunas de esas progresiones, sobre todo ya aproximadamente en la 8, 9 y 10, pues se habló un poquito de algunos ejercicios básicos de dichas progresiones y sobre todo, pues bueno, ahí se interactuaba con problemas totalmente matemáticos. Al decir que totalmente matemáticos, pues nos estamos dando cuenta que cuando hablamos de matemáticas, si no le damos el concepto, la conceptualización suficiente, pues bueno, el detalle va a ser el que no se vea como tal una aplicación concreta de lo que se está haciendo. En esta progresión número 11 que le vamos a leer a continuación, nos daremos cuenta que ya tiene que haber una aplicación, o más bien nos invita a ver cómo una aplicación de la derivada puede dar solución a un problema contextualizado, es decir, un problema que posiblemente tenga que ver con la vida real, ya que pues, sabemos perfectamente, o más bien una de las cosas que normalmente hemos escuchado como docentes, es de que a veces las matemáticas son tan fuera de lo normal o fuera de lo común para nosotros, que a veces decimos, ¿para qué sirve tanto aprender matemáticas si yo no lo veo como tal y si yo siento que es muy un concepto muy implícito de lo que viene siendo en cuanto a su aplicación? Entonces, pues bueno, a lo largo de estas progresiones, desde la 11 hasta la 14, nos daremos cuenta que tienen aplicaciones en distintos contextos. De hecho, pues bueno, también es importante mencionar, no son los únicos. Realmente hay mucho más formas de aplicar estos conceptos. Pero, pues bueno, el tiempo que nos permite tener lo que viene siendo este tipo de clases, tanto presenciales como a veces virtuales, pues nos dan un panorama nada más muy concreto de lo que es la aplicación, pero bueno, en su momento y cuando más adelante vuelvan a retomar temas de ese tipo, se darán cuenta que no es la única aplicación, sino que bueno, es más allá de eso, ¿no? Pero pues al final de cuentas se entiende que hay mucho más formas de aplicar todos esos temas porque pues hay muchos conceptos que en algún momento necesitamos, ¿no? En temas selectos de matemáticas uno se darán cuenta que ahí también hablarán de algunas aplicaciones. Y algunas aplicaciones que a veces pensamos que son un poquito complejas cuando nos dicen relaciónalo con matemáticas, pero conforme nos vamos desarrollando en matemáticas nos damos cuenta que después del todo no es tan difícil, pero sí necesitamos un pensamiento crítico y sobre todo un pensamiento analítico para que entre lo que nosotros pensamos y lo que se está analizando, poder llegar a una conjetura matemática. Es decir, relacionar lo real que estamos analizando con lo matemático que parece que no es real, pero puede ayudarnos a entender más el problema. De hecho, en esta progresión 11 vamos a darnos cuenta cómo una simple hoja de papel puede llegar a construir una caja y esa caja, desde el punto de vista matemático, poder llegar a justificar el proceso. ¿Vale? La progresión número 11 literalmente lo dice de la siguiente manera. Resuelve problemas de su entorno o de otras áreas del conocimiento empleando funciones y aplicando la derivada. Por ejemplo, problemas de optimización. Organiza su procedimiento y lo somete a debate. ¿Qué quiere decir aquí esto? Que pues, prácticamente podemos ya tener, después de haber visto regla de la cadena, regla de la suma, regla de la resta, regla de la división o del cociente, regla de la multiplicación y algunas fórmulas básicas de derivada, a esas alturas ya tenemos o eh, tal vez a lo mejor no del todo, porque pues bueno, todo requiere práctica, pero al menos la noción ya es suficiente para decir cualquier problema que tenga que ver con matemáticas y sobre todo con la derivada, posiblemente ya puedo darle una solución o al menos tal vez relacionarlo. ¿Por qué? Porque pues nos damos cuenta o nos vamos a dar cuenta que también aquí hay unas reglas más que se tienen que aplicar.
Y sobre todo porque, bueno, al final de cuentas, el llevar a cabo una derivada también tiene que llevar un proceso, ¿vale? Y pues bueno, cuando nos dice que resolver problemas de nuestro entorno, pues quiere decir que pues, prácticamente cosas que tenemos alrededor puede llevar a cabo por medio de una derivada. Y creo que aquí algo que es muy importante mencionar es de que eso puede ser posible siempre y cuando exista pues lo que nosotros hemos denominado plano cartesiano, siempre que exista un plano cartesiano y en ese plano cartesiano existe un comportamiento gráfico, desde ese punto de vista o desde ese momento podemos decir que si tenemos la capacidad de que nuestro problema en el entorno que estemos o en el área del conocimiento que lo necesitemos, nuestro tema o nuestro problema puede llegar a graficarse, desde ese momento ya podemos decir aquí puede haber una derivada. ¿Por qué? Porque el simple hecho o lo que hemos visto a lo largo del pensamiento matemático 3 que toda gráfica puede llegar a derivarse, sobre todo si es una gráfica continua, porque en algún momento vimos dos tipos de gráfica, gráficas continuas y gráficas discontinuas, y que al final de cuentas dijimos en algún momento con el concepto de límite, si el límite existe es porque la derivada ya existe. Entonces también podríamos decir que esa función, si nosotros tenemos muy claro cómo es la función, incluso podemos decir hasta en qué momento sí puede derivarse y en qué momento no, ¿vale? Y así aplicar la derivada. Pero ¿para qué la vamos a aplicar? Gente, que existen conceptos muy propios de la gráfica que nos va a permitir, en algún momento nada más lo dijimos como que, como conceptualmente, como algo al aire y que a lo mejor no plasmamos como tal en la gráfica y denominamos en algún momento lo que se llamó puntos críticos y en otro momento, otro término también muy peculiar de este tipo de términos o de este tipo de gráficas, puntos de inflexión. Y cuando decimos puntos, pues bueno, en algún momento cuando estábamos en la primera progresión decíamos que para calcular la distancia tenías que encontrar dos puntos. Y esos dos puntos los unías, se formaba una recta y podías encontrar la famosa distancia entre dos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de puntos críticos y puntos de inflexión, más que ser un punto cualquiera, son coordenadas, pero son coordenadas que por un lado están hablando de puntos críticos. Y cuando hablamos de crítico, es cuando en algún momento en nuestra forma normal decimos algo es crítico en nuestro momento o en nuestra vida natural cuando decimos que algo pasó. Como que, y de repente hasta decimos la frase como eso estuvo muy crítico. ¿Por qué? Porque eso como que estamos dando a entender que por ese motivo algo tuvo que cambiar. Entonces, por eso los puntos críticos también dan en matemáticas un sentido un poquito similar. ¿Qué quiere decir ahí? Que en ese punto algo pasó. No sabemos qué, pero algo pasó. Y en los puntos de inflexión también tiene que ver algo con algo muy cotidiano como el término de inflar. Cuando nosotros decimos el término inflar, el proceso de inflar o algo por el estilo que tenga que ver con una palabra como ella, es porque va a cambiar también su dirección de algo. ¿Y por qué va a cambiar su dirección de algo? Cuando hablan del proceso, simplemente hay un proceso muy peculiar en la economía que le dicen la inflación. Y la inflación, pues es un proceso que nosotros conocemos perfectamente, donde el dinero que se tiene va en algún momento a dejar de tener valor, porque aunque quieras comprar lo mismo que el año pasado tenías, pues por culpa de la inflación, ese dinero pierde su valor. Y chécate, algo muy curioso, mientras más dinero tienes, menos valor va a tener conforme pasa el tiempo. Chécate cómo hacia diferentes sentidos estamos hablando. Más dinero quiere decir acumulación, menos valor quiere decir cosas negativas o quiere decir que va hacia abajo. Entonces quiere decir que los puntos de inflexión precisamente son eso, donde cambia el sentido de la gráfica, donde primero iba hacia arriba y después cambió drásticamente y ahora tal vez vaya hacia abajo. En ese punto se le llama de inflexión porque tenía un sentido y de repente cambió hacia otro. Digo, a lo mejor no dice puntos de inflexión, ¿verdad? O de inflación, algo parecido. Pero pues la inflación, inflar e inflexión tienen características muy similares porque también cuando inflas un globo, precisamente es cambio de volumen. Mientras más lo infles, más va a cambiar su volumen e incluso llegará un momento en el que también se niegue a ser inflado ese globo y pues en algún momento pues hasta tronar. Entonces por eso términos son muy similares. Viéndolo en el punto de vista matemático, quiere decir que ahí en ese punto de inflexión ya sabemos por adelantado que algo va a pasar también, y en este caso va a cambiar de sentido la gráfica. Ahí sí podemos decir va a cambiar de sentido, lo que no sabemos si es de positivo o negativo o viceversa, es decir,
Ya hablando en un contexto más matemático, si va a ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, todo depende de la gráfica. De hecho, la gráfica que acabo de anotar, pues es una gráfica que no salió de ningún problema, sino que simplemente es una forma de decir que se pudo graficar, ¿vale? Y pues por lo tanto, esa gráfica, tener puntos críticos, puntos de inflexión, va a tener otros dos conceptos más. Los puntos críticos me van a permitir encontrar el máximo y el mínimo, y los puntos de inflexión me van a permitir encontrar algo que nosotros vamos a llamar concavidad, ¿vale? Entonces, si nosotros empezamos a relacionar estos tipos de datos, los críticos me permiten encontrar máximo y el mínimo, y los puntos de inflexión me permiten encontrar la concavidad. Quiere decir que el punto crítico me permite encontrar quién está arriba y quién está abajo de la gráfica, y el punto de inflexión me permite encontrar qué va hacia abajo y qué va hacia arriba, ¿vale? Entonces es como podríamos decir que el punto de inflexión es como cuando de repente vas sobre la carretera y encuentras un aviso de que te dice que es la curva hacia la derecha, curva hacia la izquierda, o incluso hasta hay señalizaciones que te dan como que una curva continua, ¿no? Donde te dice primero vas hacia un lado y luego enseguida va a cambiar de dirección hacia el otro. Esos puntos son de inflexión. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando tú sabes que después de ahí va a haber un cambio drástico al momento de conducir, donde tú mismo tienes que saber prevenir que la carretera misma va a tener cambios de dirección, ¿vale? Y al decir de dirección quiere decir que no vas a dar la vuelta en 180 grados y de repente volverte a regresar o algo por el estilo, no, sino la propia carretera tiene un punto de inflexión porque la carretera misma tiene una dirección diferente a la que tú en algún momento habías visto, ¿no? Y pues en este caso a eso le llamamos nosotros normalmente curva en una carretera, ¿vale? Entonces, pues bueno, en esta onceava progresión, pues vamos a aprender entonces ahora a resolver ese tipo de problemas. Ya ahorita el profesor nos dijo que hay puntos críticos con cavidad máximo y todo esto que acabamos de mencionar, pues entonces ahora tendremos que aprenderlos a resolver en algunos problemas. Y sobre todo en problemas de optimización. Obviamente organizando y la respuesta sometiéndola a un debate, donde ese debate puede ser dos tipos de debate. Un debate donde hable teóricamente y se demuestre teóricamente, y tal vez otro debate donde la práctica también demuestre lo que la teoría menciona, ¿no? Y vamos a hacer un caso muy sencillo, un problema de optimización muy sencillo. Cuando hablamos de optimizar es hacerlo mejor con, ahora sí que hacerlo mejor con lo menor o hacerlo más con lo menor. Y pues bueno, todo depende de en qué momento quieres hablar de más y qué momento quieres hablar de menos, ¿no? Por ejemplo, un problema de optimización de dinero podría ser algo así como hacer una muy buena ganancia con el menor gasto posible. Si estamos hablando de un objeto donde vas a gastar material, hacer el mejor material con otra vez el menor gasto posible. Y cuando hablamos de menor gasto, pues todo depende de qué a gastar menos, ¿no? Si hablamos de dinero, estamos hablando de que la cantidad de dinero que vas a gastar tiene que ser menor. Si hablamos a lo mejor de una maqueta, quiere decir que el gasto del material que tengas debe de ser menor. Entonces, en algún momento tenemos que contextualizar a qué hablamos como más y a qué hablamos como menos. De hecho, es por eso la palabra máximo y mínimo. ¿Por qué? Porque a veces te necesitas, o más bien, es más importante lo máximo que lo mínimo y viceversa. Todo depende de tu problema. De hecho, eso es lo más importante que también tienes que recordar. Al final, pues vamos a recordar también otra diferente área en la que puedes aplicar un poquito el problema de optimización y pues más o menos ir entendiendo este tipo de entornos, ¿vale? Entonces, nuestra misión en esta aplicación va a ser que de un pliego de papel podamos diseñar lo que en algún momento se le denominará una caja de cartón. Entonces, nuestra misión es que de un pliego de papel tengamos una caja de cartón. Y cuando hablamos de una caja de cartón, pues obviamente van a preguntar con o sin tapa, o caja completa o caja con un hueco. La intención de una caja siempre va a ser guardar cosas. Por lo tanto, la intención siempre va a ser guardar cosas, la tapa, si tiene la tapa o no tiene la tapa, todo dependerá qué quieres guardar. Si quieres guardar algo que no quieres que le caiga el polvo, requerirá la tapa. Si quieres guardar algo que no importa si cae polvo o solamente quieres guardar las cosas por un largo periodo y pues es indiferente si tiene la tapa o no,
al final de cuentas lo que está dentro de la caja no tiene mayor problema. Ah, bueno, ahí pues bueno, detenidamente tendrás que primero preguntarte esa parte, ¿no? Sin embargo, nuestra misión aquí nada más es que esta caja le quepa lo más que se pueda. Entonces, como la intención es que le quepa lo más que se pueda, no importa si tiene tapa o no, ¿vale? Entonces ahí empezamos la parte más importante. Ahora, si me están diciendo que no importa si tiene tapa o no, quiere decir que pues me conviene hacerlo sin tapa, porque si le pongo la tapa, voy a gastar un poquito más de material. Si la persona que me está diciendo, sabes que vamos a empezar un emprendimiento de diseño de cajas y esta caja tiene que tener la máxima capacidad, pues no importa mucho si tiene la tapa o no, ¿vale? Hasta ahí se entiende el problema. Pero como es un emprendimiento, pues obviamente vas a decir, ah, bueno, si no me importa si la tapa la tiene o no, entonces pues simplemente voy a decir, para gastar menos, que no tenga tapa. Así no gasto más material y solamente gasto el material que permita que haya mayor volumen, ¿vale? Entonces, por eso es importante primero analizar el problema. Ahora, ya una vez que analizamos esa parte del problema, entonces, pues lo importante va a ser que tengamos la posibilidad de empezar a dar mediciones. ¿Mediciones como cuál? Pues si yo quiero una caja, tengo que primero empezar a entender de dónde saldrá esa caja. Y vamos a suponer que me dieron una medida de que la caja sale de un pliego de 24 metros, de 24 centímetros, perdón, por 13 centímetros. Tiene 24 metros de largo por 13 centímetros de ancho. Quiere decir que esto de acá tiene que haber una forma de moverlo para que aquí exista el máximo volumen posible. El máximo. Quiere decir que su máximo volumen es el único que yo puedo tener como lo mejor, la mejor caja posible. ¿Vale? Entonces, pues empezamos con el proceso. Obviamente vamos a entender y vamos a decir, pero bueno, aquí cómo podemos volver el 13 y el 24 a un volumen y sobre todo a relacionarlo con matemáticas. Pues recordar que lo que viene siendo el volumen de cualquier prisma, independientemente de la base, siempre va a ser el área que tenga la base precisamente por la altura. Ese es el volumen. Entonces, pues bueno, nos vamos un poquito más atrás y decimos, ok, si no tengo área de la base y si quiero hacer una caja, ¿qué tipo de caja es? Pues bueno, por lo que estoy viendo, si está naciendo desde un rectángulo, quiere decir que su base es rectangular. Si está naciendo desde una hoja cuadrada, quiere decir que su base va a ser cuadrangular. Entonces aquí, como su base va a ser rectangular, el área de la base tiene que ser precisamente un rectángulo. Y entonces he encontrado que, o sé desde lo que vienen siendo cursos anteriores a lo que viene siendo incluso la preparatoria, que el área de un rectángulo siempre va a ser la base por la altura. Y aquí quiero ser muy puntual en algo donde sí tienes que identificar y sobre todo tener la capacidad de analizar que entre la H que hay en la parte de arriba y la H que hay en la parte de abajo son dos diferentes tipos de H. Y obviamente a lo mejor vas a decir, pero si los dos son altura, sí, pero la altura del de arriba es de la caja y la altura del de abajo es el ancho del rectángulo. Digamos que en pocas palabras tiene que ver con el enfoque de esta caja. Es decir, el volumen está basado en esta caja en tercera dimensión y el área está basada en esta caja, pero en segunda dimensión. Y ahí son diferentes conceptos. Entonces, la H que acabamos de subrayar de color rojo no es la misma H en ambos. Sí tiene el mismo enfoque, hablando de la altura, pero no precisamente tiene que hablar de que es la altura de la misma parte del mismo objeto y por lo tanto incluso tener la idea de que tal vez hasta sea la misma altura, porque bueno, ahí tiene que diferir un poquito debido a que estamos viendo de diferente visión esta caja, ¿no? En- con ello, pues bueno, entender que entonces esas H's, aunque son el misma letra, posiblemente podrían llegar a tener hasta diferente valor por el simple hecho de que no corresponden al mismo sentido del problema, ¿vale? Pero pues bueno, tiene que haber alguna manera de que podamos relacionar ambas cosas que acabamos de subrayar. ¿Por qué? Porque ahí pareciera que son dos problemas diferentes. Por un lado el área de la base y por el otro lado el área del volumen.
Pero si estamos hablando que el área de la base puede entrar en el área del volumen, entonces, perdón, en el volumen, el área de la base en el volumen puede entrar, pues quiere decir que tiene que haber una relación con el 13 y el 24 con el cual inició el problema. Y entonces, pues empezamos a hacer este tipo de análisis, donde, pues bueno, ¿cómo hacemos la caja más sencilla? La caja más sencilla es algo muy sencillo que puedes hacer dentro de lo que es la parte del el- lo que viene siendo su diseño, porque se sabe perfectamente que incluso creo que esta parte no, a lo mejor no te habías dado cuenta, pero lo haces cuando forras tus libretas. Cuando forras tus libretas, por lo regular ese pliego, aunque no lo vuelves como tal una caja, sí tiene el enfoque de una caja, porque como buscas forrar la libreta tanto por afuera como por dentro, por lo regular, si lo colocas a la medida, no tienes forma de cómo colocarle el Yurex, ¿no? Que normalmente le colocas a los forros de tu libreta y que pues evidentemente tiene que haber un pequeño doblez por la parte interna. Y ese doblez creo que lo has hecho mucho porque en algún momento no lo amontonas en una esquina, sino que normalmente lo cortas y lo haces como un pequeño triángulo o un pequeño rectángulo donde se dobla de las partes de las esquinas o de lo que es, normalmente se le conoce como arista en una libreta. Algo muy similar pasa aquí, pero como esta es una caja, ese doblez pues no es importante. ¿Por qué? Porque ese doblez va a permitir pegar la caja. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo pueda generar una línea como esta que acabo de colocar de color rojo, es porque pude hacer que esta parte y esta parte se unieran. Pero si yo lo uno, y lo puedes hacer de manera práctica, si tú lo unes como tal en una hoja física, aquí va a haber problemas. ¿Por qué? Porque se van a encimar. La parte de los de 13 centímetros, que es la parte ancha, y la parte de 24 centímetros, que es la parte larga, no va a permitir como que el doblez que sea tan sencillo, porque como que pareciera que se va a empalmar. Y a lo mejor ahí podrías decir, bueno, pues le puedo doblar un poquito. Tal vez sí, pero al final de cuentas, ese doblez, pues ya no puede ser parte del material. ¿Por qué ya no puede ser parte del material? Porque simple y sencillamente ese doblez podrá estar dentro de la caja. Es como cuando haces el doblez en tu papel lustre, en tu forro de libreta. Aunque tú le doblaste, pues literalmente ese cachito como que está sobrando, ¿no? De hecho, cuando de repente le doblas de más, hasta se amontona el papel lustre y ya no te permite como que verse muy bien estéticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera que le puedes cortar de más, sobre todo cuando sabes ya forrar libretas, hasta inclusive tú mismo dices, ah, esta parte no debe de ir porque como que se ve de más, pues la voy a cortar. De todas formas, no hay problema porque pues aquí está pegado aquí está el soporte de donde se puede forrar mi libreta, ¿no? Entonces, digamos que si se corta o no se corta, pues no es tan indiferente, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo. Si yo no cortara esta parte o si yo dejara así esta parte, se va a amontonar, se va a ver feo. Entonces, para que evitar eso y poder doblarlo y casi, casi de manera inmediata pegar, pues bueno, en vez de doblar, pues vamos a, a cortar, ¿no? Entonces, si vamos a cortar, entonces vamos a hacer que tenga un cuadrito por acá, donde si hacemos ese corte, entonces quiere decir que tendríamos algo como esto. Viene y se corta acá. Como queremos que sea una caja, quiere decir que el corte no solamente es arriba, sino también abajo. Y ya podemos ahora sí ir generando esta caja donde si yo doblo esta parte hacia arriba y si yo doblo esta parte hacia acá, para que se haga lo que es esta línea, no voy a tener problemas, porque ya no hay cruces ni empalmes que puedan como que sobreponerse uno encima del otro. Y ya podría tener la caja. Entonces, si ya me di cuenta que eso puedo hacer en esta caja, por lo tanto, eso haré en todas mis orillas. Haré como una especie de cruz, pero como una cruz que, pues bueno, le corté muy poquito de las esquinas, ¿vale? Ahora, ¿es algo relevante que le haya cortado? No, porque al final de cuentas, el pliego que medía 13 por 24 no lo he hecho más pequeño. Simplemente lo corté para que me permita generar esa caja que yo quiero, ¿vale? Entonces ya corté como tal, por lo tanto, las dimensiones siguen siendo 24 en la parte de arriba y siguen siendo 13 en la parte de abajo.
Eso no hubo modificación, ¿vale? En donde tal vez haya modificación es, o más bien debe de haber una modificación, es al momento de encontrar pues lo que vienen siendo sus dimensiones. Ahora vamos a analizar la siguiente parte. Me dijo el profesor que el área de la base es igual a la base por altura. Y de acuerdo a mi problema original, la base era 13, perdón, la altura era 13 y la base era 24. Y eso me generaba el área que era de mi rectángulo, ¿vale? Pero ese es el área de mi rectángulo que no era caja. Es decir, el área de mi rectángulo del pliego que me dieron para generar esa caja. Como ya hice mi análisis y en este análisis encontré que cortando ese rectángulo puedo encontrar a esa caja, si yo doblo esta caja, me daré cuenta que al momento de doblar esta parte que va a quedar interna, sigue siendo parte de este rectángulo. Y como va a quedar totalmente interna, ¿qué le va a pasar a las partes que se están viendo por fuera, que son de color azul y que están quedando como si fueran pestañas? Pues se van a doblar. Y al momento de doblarse, obviamente son parte de ese 13 por 24, pero pues digamos que lo que me interesa es, no tanto me interesa cómo van a ser las pestañas, pues nada más me interesa la parte de color rojo. Y la otra parte pues me interesa totalmente ignorarla. Y pues alguno diría, pues bueno, entonces pues fácil, cortamos el tramo que salió de más y pues ya tendríamos todo el problema asegurado. Recuerda que es una caja. Como es una caja, no puedes recortar ya más de lo que ya recortamos. Entonces tiene que haber un modelo matemático que me permita encontrar el área de ese pequeño rectángulo de color rojo. Y pues bueno, por lo tanto empezamos a hacer un análisis matemático. De acuerdo a lo que yo corté, aunque no sé cuánto corté, sé que corté algo. Como no sé cuánto corté, pero que corté algo, le voy a poner el valor de x, que normalmente en matemáticas me dijeron, siempre la x es una incógnita. Entonces le voy a poner x por todos lados. ¿Por qué por todos lados? Porque estás cortando y lo haces físicamente, te darás cuenta que si no cortas de igual forma en cada una de sus esquinas, yo sé que el dibujo no se ve como tal un corte idéntico, pero si no cortas de manera idéntica por cada esquina, nunca te va a salir una caja completamente equilátera, o bien con una caja que sea con una estética muy buena. Te va a salir una caja muy deforme porque pues de un lado está más grande que del otro y entonces tendrás problemas al momento de juntar. Por lo tanto, por eso estoy colocando X por todas partes, porque estamos tratando de dejar una caja totalmente o estéticamente correcta, ¿vale? Entonces, pues analizamos y decimos, bueno, el profesor me dijo que 24 por 13 era el área. Si sigue siendo un rectángulo, tiene que estar todavía ese 24 y ese 13 multiplicándose, pero pues ya se modificó. El ancho que tenía mi caja original ahora ya no es el mismo. Ahora ya el ancho y la área o la base, perdón, de mi caja original ya cambiaron. Por lo tanto, este 24 que normalmente medía mi base, ahora va a tener 24 nuevamente, pero le quité dos cachos, el cacho del principio y el cacho del final. Entonces, en este caso tendría otra vez mi 24, pero como le quité dos cachos, que no sé cuánto le quité, pero le quité de manera equitativa, le quité menos 2x. Lo mismo va a pasar para la otra parte, 13 menos 2x. Quiero el área de la base, entonces el área de la base va a ser 13, perdón, 24, porque primero vamos a empezar por la base, 24 menos 2x, 24 menos 2x por 13 menos 2x. Ahí está mi nueva área. Pero esta área, pues bueno, evidentemente está modificada porque, pues precisamente el 2x está representando lo que le estamos quitando. ¿Qué tanto estamos modificando? Pues no sabemos perfectamente porque la x aún no encontramos su valor. En el álgebra que yo conozco me dijeron que si hay dos polinomios, perdón, dos binomios que se están multiplicando, se pueden multiplicar y pues hacer que solamente salga una sola expresión. Y en esa multiplicación me dicen que el 24 se multiplica por el 13, que el 24 se multiplica por el 2x, que el 2x por el 13, que el 2x por el 2x. ¿Vale? Entonces entre todos ellos se multiplican y encontraremos una sola solución. Entonces vamos por partes y entonces multiplicamos 24 por 13 que me daría 312, ¿vale? Aquí arriba vamos a poner la resolución y entonces me daría 312. Después el 24 lo multiplico por el menos 2x y me daría menos 48x.
Después el menos 2x lo multiplico por el 13 y me daría menos 26x. Y después el menos 2x lo multiplico por el menos 2x y me daría más 2x. Y pues bueno, le vamos a colocar aquí al cuadrado, ¿vale? Entonces aquí pondremos en chiquito un cuadrado. Ya tenemos la multiplicación. En matemáticas me han dicho que puedo simplificar aún más la expresión hasta su mínima expresión. Y entonces, pues, de hecho, lo esencial en matemáticas es siempre empezar ordenando también el exponente. Por lo tanto, empezamos con el 2x. El menos 48x se puede sumar con el 26x, entonces tendría 74, ¿vale? ¿Por qué nada más esos dos se pueden sumar? Porque pues, son los únicos que tienen la x y recuerda que en matemáticas siempre se ha dicho que solamente puedes sumar manzanas con manzanas y peras con peras, es decir, letras con letras, exponentes que tengan el mismo exponentes y en este caso números con números. Por eso nada más puedo sumar ese y no puedo sumarlo con el 2x cuadrada porque el cuadrado y la x son dos diferentes exponentes, ¿vale? Más 312. Aquí no me faltaría colocar el cuadrado que aún no he colocado de la expresión del primero, ¿vale? Ahí está, 2x cuadrada menos 74x más 312. Ese sería mi problema. Ahora, ya empecé a contextualizar el problema con matemáticas. Ya ese 2x cuadrada menos 74x más 312 es el área de mi base, pero es el área de mi base que se puede mover porque aún no sé cuánto corté, pero pude cortar algo. Entonces nos podemos ir ya a la última parte de mi problema. Mi intención es encontrar el máximo volumen. Por lo tanto, me falta encontrar la ecuación de mi volumen. Y entonces el volumen es igual y pues prácticamente vamos a copiar el problema, el área de la base, pero ya el área de la base encontrada desde el punto de vista matemático. 2x cuadrada menos 74x más 312, ¿vale? Y la altura, aquí es donde te decía, la altura que tienes en el área de la base y la altura que tienes en el volumen son diferentes. La altura que aquí nos está indicando es la altura de la caja. Entonces, si habíamos dicho que el corte, unir estos cortes, generaban aquí un doblez de más y que por unir el general lo íbamos a cortar, si empalmamos esta X con esta X, pues realmente vamos a encontrar la misma X porque una X es la del lado que está de este lado y una X es la del lado que está del lado izquierdo. Entonces digamos que se empalmaron la X y por lo tanto solamente hay una altura llamada X. De tal manera que si aquí hacemos operaciones, encontraríamos 2x al cubo menos 74x cuadrada menos 312x. Y ya encontramos la caja tan simple que queremos hacer. El volumen que me va a permitir encontrar quién es su máximo será esta ecuación. 2x al cubo menos 74x cuadrada menos, perdón, aquí no es menos, aquí es más. Más 312x es el volumen de la caja que quiero hacer. ¿Por qué la x no tiene valor? Porque la x puede tener el valor que tú quieras. De hecho, el que yo quiera encontrar el volumen máximo no quiere decir que no pueda hacer la caja. Lo que me está indicando ese volumen máximo es de que yo puedo aplicar la derivada para que yo encuentre la caja. Por eso se le llama problema de optimización, porque esta derivada no me está permitiendo encontrar cualquier caja, me está encontrando la mejor caja. Y la derivada es la que me dice, esta sería tu mejor caja, ¿vale? Entonces es por eso que en este problema estamos hablando de la derivada. Entonces, como ya terminamos el problema matemático o de lo que viene siendo el entorno de aplicación, ya la caja ya la tenemos. Es 2x al cubo menos 74x más 300x cuadrada más 312x. ¿Qué faltaría? Ahora sí aplica la derivada. Y vamos a aplicarla dos veces, ¿vale? Vamos a derivar la primera vez. Derivamos la primera vez y derivamos 2x al cuadrado, sería 6, 2x al cubo, perdón, sería 6x cuadrada, menos 74x cuadrada, sería menos es 148x
menos 148x más 312. Esa sería mi primera derivada. Mi segunda derivada, ¿vale? Segunda derivada quiere decir que voy a derivar la que ya derivé, no la primera, sino la segunda. ¿Por qué? Porque por eso se le llama segunda derivada, porque va a partir de la derivada que acabo de hacer y que voy a volver a derivar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora es 6x cuadrada lo voy a tomar como si fuera la primera. Si derivo 6x cuadrada sería en este caso 12x y menos 148x, entonces sería menos 148, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo que tengo que hacer es tan fácil como encontrar entonces, ya sé que esto me permitió encontrar el volumen, pero estos dos son los que voy a relacionarlo con esta progresión, porque en esta progresión me está diciendo que pueda encontrar lo que viene siendo el máximo y el mínimo. Realmente la parte anterior es donde encontré únicamente la parte de cómo aplicar la progresión número 10, ¿vale? Que en este caso tiene que ver con el énfasis que acabo de mencionar, el método de la aplicación o una aplicación, ¿vale? Porque si recuerdas un poquito, la progresión número 10 te habla de que expliques y socialices el papel de la derivada para derivar, perdón, para analizar una función y trazar su gráfica. Entonces, pues toda esta parte de acá arriba fue el papel que juega la derivada. Aquí sería el para qué la derivada. Ya derivamos, si ya derivamos, ahora en sí con la progresión número 11 vamos a generar lo que viene siendo esta parte que vamos a encontrar donde la derivada sea igual a cero. Es decir, donde 6x cuadrada menos 148x más 312 sea igual a cero. Y para ello, pues tienes que utilizar algo que normalmente nosotros llamamos o nosotros hemos mencionado mucho en algún momento como la famosa fórmula, fórmula general. ¿Y qué es la fórmula general? La fórmula general simplemente es la que me permite darle solución a todas las ecuaciones de segundo grado. Recordando un poquito la fórmula general es la que normalmente le ponemos x1, 2 y que esto era igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, ¿vale? Ahí, pues bueno, haciendo un poquito el análisis o el enfoque de quién es A y quién es B, pues bueno, nada más como que recordar en matemáticas cuando vimos la fórmula general, o ustedes vieron la fórmula general en cursos más básicos de matemáticas, sabemos que el A es el 6, el B es el menos 148 y el C es el 312. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Darle los valores A, B y C y entonces recordar que tengo que tener un x1 y un x2, ¿vale? Esos puntos que encontré o esos puntos que voy a encontrar serán los puntos críticos, ¿vale? Esos serán los puntos críticos de mi problema. Entonces, cuando yo encuentre los puntos críticos, en algún momento vimos hace un momento que estábamos mencionando la gráfica, que los puntos críticos son los que permiten encontrar el máximo y el mínimo. Quiere decir que encontré los puntos críticos, pero que aún no sé cuál es el máximo y el mínimo. Entonces, para eso derivé segunda vez. Como derivé por segunda vez, quiere decir que aquí, en la función de mi derivada doble, voy a evaluar primero el valor que encuentre en x1 y después voy a volver a hacer lo mismo, el valor en x2, y al momento de evaluarlo me va a salir un resultado. ¿Por qué me va a salir un resultado? Porque aquí ve segunda derivada del volumen 12x menos 148. Supongamos que el x me sale 4. Si yo multiplico a ese x que me sale 4, 12 por 4,
y le quito 148, me saldría 100 negativo, menos 100. Entonces, quiere decir que B prima o B prima, perdón, o segunda derivada evaluada en x1 cuando vale 4 me saldría menos 100, es decir, negativo. Me salió un número, ¿vale? Entonces, todavía no sabemos exactamente cuál. Para aquellas personas que estén interesadas en pues, realizar el proceso completo y quieran acreditar este apunte como parte de su puntaje adicional en la materia de pensamiento matemático 3, pues tendría que hacer esta parte que aún le falta este problema. Y que bueno, nada más se le va a explicar qué solución va a tener y qué, a esa solución a qué van a llegar, porque bueno, ya gran parte del problema ya se hizo en estos momentos, ya queda lo más sencillo por hacer. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer o qué tendrían que hacer? Encontrar x1 y x2, evaluarlo, y si el resultado me sale negativo, aquí sí es muy importante que esa parte la pongan atención. Si el resultado me sale negativo, entonces eso implica o eso es igual a que entonces encontré al máximo. Si el resultado me sale positivo, eso implica que entonces encontré al mínimo, ¿vale? El signo del número. En este momento, cuando dijimos que aparentemente nos estaba dando 4, me salió negativo. Entonces, ese 4, si esto me sale, ese 4 sería mi máximo. Pero, por ejemplo, si me sale por otra parte, un ejemplo, menos 3 vamos a suponer que me salió en una parte menos 3,9, me volvió a salir negativo. Quiere decir que encontré otro máximo, o ahora 3,9 es máximo, ¿vale? Pero, por ejemplo, si me sale, no sé, a lo mejor un 57, 12 por 57 menos 148 me da 536, es positivo, entonces me saldría mínimo. Vuelvo a repetir, esos números, los que estoy mencionando, pues son números que nada más como un ejemplo, ¿no? Pero el x1 y el x2, como ya sabes que A vale 6, que B vale menos 148 y que C vale 312, pues no es cualquier x1 y cualquier x2, son x1 y x2 muy exactos y muy claros de acuerdo a este problema. Entonces ya encontraste el máximo y el mínimo, ¿vale? Y pues con eso, pues prácticamente, ¿qué quedaría por hacer? Suponiendo que ya encontraste el máximo y el mínimo, el problema que quería que encontraras el que permitiría la mejor caja. Y la mejor caja no es haber encontrado el mínimo, sino haber encontrado el máximo. Entonces, cualquiera de los dos que sea el máximo, ese número lo vas a, pues literalmente lo vas a mantener. Supongamos que el x1 te haya salido de 3, un ejemplo. Este número es el que vas a mantener. Como quieres encontrar cuál fue el ancho de la caja, la base de la caja, perdón, entonces la base de la caja está compuesta por 24 menos 2 por 3, ¿vale? Y esto sería igual, 2 por 3 me da 6, 24 menos 6 me da 18. Entonces, de largo mide 18 mi caja. De ancho sería 13 menos 2 por 3. 2 por 3 me da 6. A 13 le quito 6, me daría 7, ¿vale? Y ya encontré la nueva caja que yo tengo. Y el volumen, por lo tanto, como ya sé cuál es el volumen, que es el área de la base, sería 18 por 7 por 3. Si nosotros multiplicamos 18 por 7 por 3, me da 378. Entonces, aquí el máximo volumen que pude encontrar es de 378, suponiendo que me sale ese problema, ¿no? Entonces, aquí ya encontraría mi respuesta. El máximo fue en x igual a 3, por lo tanto, mi base es de 18 por 7 y mi altura es de 3 y mi volumen máximo que tiene esta caja o permite esa caja es de 378. Ya habría encontrado la respuesta. Pero, pues bueno, esta es la parte de la tarea que te toca terminar con este apunte y de esa manera contabilizarlo para tu puntaje adicional en pensamiento matemático 3, encontrar el verdadero x1 o el verdadero valor máximo y después de ahí el volumen máximo de esta caja. Quiere decir que este problema pues realmente no lo voy a terminar yo, sino lo van a terminar aquellos que estén interesados en su puntaje adicional. Y pues bueno, realmente no les falta mucho, ¿no? Porque nada más sería buscar el x1, el x2, porque ya tienen el modelo matemático y después de ahí pues encontrar el máximo volumen una vez encontrando el cuál es el máximo, ¿no? Recuerda, si te sale
al evaluar el X1 negativo, ahí encontrarás al máximo. Si te sale positivo, ahí encontrarás al mínimo. Ese número no sería importante porque literalmente te interesa más el máximo que el mínimo. Y pues bueno, esto retomando un poquito lo que es la progresión número 11, me decía la progresión número 11 resuelve el problema de su entorno, es decir, una caja, es un entorno de una caja, o de otras áreas de conocimiento. La caja, pues bueno, no la vemos como tal en matemáticas, es un problema de otra área de conocimiento, y mediante las funciones, que es lo que hicimos, y la aplicación de la derivada, hemos organizado un procedimiento y los hemos sometido al debate. ¿Por qué? El procedimiento me permite encontrar el máximo y por lo tanto el debate de encontrar la mejor caja la hemos solucionado. La mejor caja que encontramos aparentemente con esta simulación de que salió 3 el resultado es de 378 centímetros. Obviamente quien encuentre el resultado correcto va a decir, maestro, ¿sabe qué? Yo encontré este número y el número correcto será aquel que el procedimiento lo haya hecho de manera correcta. ¿Vale? Aún no terminó este problema como tal porque, bueno, la intención es también dejar un poquito que ustedes analicen, piensen un poquito de manera crítica y reflexiva este tipo de problemas y sobre todo puedan llegar también a la solución. ¿Vale? Pues con esto terminamos esta progresión número 11 y pues prácticamente ya estamos en el desenlace de este curso de Pensamiento Matemático 3 y pues ya nada más nos correspondería sacar el conocimiento de la progresión número 12, 13, 14 y 15. ¿Vale? Pues esto sería todo de parte mía. Nos vemos en un siguiente video. Que estén muy bien.